¿Cómo están? Buenas noches con todos. Vamos a continuar con el curso y hoy estamos en la clase 7. Ya, hoy vamos a ver el segundo taller que teníamos previsto, pero antes de ello quiero comentarles sobre el primer taller. Ya, la clase anterior terminamos de ver eh, esta primera forma de creación de una imagen bastante elegante, bastante profesional. Ya, pero quedó algo pendiente, entonces vamos a terminar eso y continuamos con el taller de hoy. ¿De acuerdo? Entonces voy a compartir toda la pantalla. Ya, de acuerdo. Entonces, lo que habíamos visto en el taller anterior, mejor se los muestro en la misma presentación. ¿Verdad? Acá. No, por acá. ¿Verdad? La clase anterior habíamos hablado de acelerogramas. Una introducción teórica bien rápida para estar al tanto de lo que íbamos a hacer. Dedujimos un par de expresiones para integrar numéricamente acelerogramas, ¿no? A partir de datos medidos de aceleración y empaquetados en ficheros de texto. ¿Verdad? Luego hablamos del error de línea base, que era un error que se acumulaba em, desde aceleración hacia desplazamiento, ¿verdad? Y luego hicimos este gráfico bien interesante aquí a la derecha, y ese de ahí, ya en el que comparábamos un registro de aceleración, su velocidad y desplazamiento generados o integrados entre el registro original y el corregido por línea base, ¿verdad? Entonces vimos que hemos sido capaces de corregir este error que viene casi siempre en la mayoría de los acelerogramas. Lo que nos quedó pendiente de ver es un concepto que es la intensidad de áreas. ¿Sí? Básicamente es una medida de qué tanta energía tiene un registro. ¿Ya? Me refiero a esta función de aceleración versus tiempo. Se calcula con esa expresión. Es una integral de la señal de aceleración al cuadrado multiplicado por una constante. ¿De acuerdo? Entonces hay que hallar el área bajo esa curva. Y esto funciona para cada tiempo. Para cada tiempo. Ya, si yo logro obtener esta función del tiempo, cada punto será una integral, ¿no? Y si lo grafico, sería esa línea roja. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quiero comentar rápidamente es cómo introducir un eje vertical nuevo sobre una figura existente, ¿no? De manera que, por ejemplo, el eje de la izquierda vertical nos muestra aceleración u otra medida, y el de la derecha, intensidad de áreas u otra medida. ¿Verdad? Cada uno con su escala y su nombre. Ya, eso es lo que quiero comentarles rápidamente hoy día. Vamos a hacer esto, no guardamos. Aquí hay un archivo. No, yo creo que mejor abrimos la carpeta. Ya, entonces, lo que les estoy mostrando aquí es lo que hicimos la clase anterior, con un código adicional para ver este tema de la intensidad de áreas. ¿Verdad? Hemos hecho, bueno,
unos gráficos rápidos, los gráficos elaborados. Y aquí simplemente les voy a comentar este código, ¿ya? Que nos genera esta figura de aquí abajo. ¿Ya? Para tener las dos cosas abiertas al mismo tiempo, aquí en editar, no, en vista, el editor, el layout, hay una opción para ver en dos columnas. ¿Ya? Aquí se me habilita, se me parte la pantalla en dos y me fijo en la pantalla de la derecha y ahí yo puedo abrir cualquier archivo. Ya, creo que aquí no, estaba en otra carpeta. Ya bueno, no importa, aquí voy a tener abierta la figura. Oh, ya sé, lo hacemos como estábamos haciendo la vez pasada. ¿Verdad? Esto lo ponemos a un lado, figura ampliada, así, ya. Entonces, fíjense a la izquierda. Primero hemos habilitado la figura con un único axis. Ya, una figura, un papel en blanco con un axis. Le hemos puesto el título por aquí. Luego ploteamos la historia de aceleración, ¿verdad? Esta curva azul de fondo. Aquí está, ¿no? Tiempo versus aceleración, con cierto color, un espesor de línea 1. La etiqueta de su eje vertical, aceleración. Aquí estoy calculando un valor, ya que es el máximo de la aceleración en absoluto o en valor absoluto, para luego establecer los rangos del eje vertical, desde el menos al más máximo, ¿ya? Y eso es automático. El eje horizontal también de 0 a 175 segundos y activamos la grilla aquí abajo, ¿ya? Más ahí no hay nada nuevo. Lo interesante está aquí, ¿ya? Vamos a agregar un nuevo eje derecho. Para eso, sobre el axis existente, que recordemos que es solamente uno y está aquí, usamos la función que se llama twinx, ¿ya? Básicamente es un gemelo del eje X. Esa función no requiere argumentos para este caso y nos devuelve un nuevo axis, ¿ya? Que realmente está sobre el mismo, ¿verdad? Como superpuesto, pero que podemos plotear en una escala vertical diferente. Y todo lo que sigue es simplemente usar ese axis, ya que yo le llamé a X1. Entonces, en ese nuevo axis, ploteo al mismo tiempo, pero ahora con una función que se llama intensidad de áreas, ya que la hemos calculado con una función que no les estoy mostrando, pero me devuelve esta curva en rojo de la derecha. ¿De acuerdo? Fíjense que también se plotea el nombre del eje vertical, igual los máximos del eje, y establecemos los límites del eje vertical nuevo. ¿Ya? Entonces, fíjense que esa es la parte importante. Ahora, hay un parámetro dentro de las funciones plot que se llama z-order. Ya les había comentado. Mientras más grande el valor de ese parámetro, 10 por ejemplo, más encima está la figura. Entonces, cuando tenemos dos figuras, la que tiene un z-order de 2 por ejemplo, respecto a la que tiene uno va a estar encima. Entonces, les decía que eso es importante cuando tenemos líneas gruesas, por ejemplo, una línea, un ploteo, con un espesor de línea bien grueso, y luego encima queremos plotear otra, ¿no? Y nos importa cuál de ellas se ve encima. Entonces, en ese caso es importante. Por ahora, fíjense que la línea roja la estoy poniendo encima de la línea azul, para que se vea, ¿no? Ya, por eso le puse un z-order más de uno, ya, en la línea roja. Ya. Luego,
Para este mismo gráfico hemos usado una función fill between, que ya la habíamos comentado, básicamente para crear este rectángulo con color blanco y este otro rectángulo con color blanco. ¿Ya? Y encima le estamos poniendo una transparencia de color. Ya fíjense aquí. Es un color sólido, pero con 50% de transparencia. ¿Ya? Y también con un z-order superior al azul. ¿Ya? Un z-order 2. Ya. Eso es lo interesante. Ahora también hemos hablado de esta función que se llama annotate para hacer flechas, ¿no? Yo estoy usándolo aquí para acotar, digamos, una ventana de tiempo, una ventana temporal en este gráfico. ¿Ya? Y además aquí hay un texto y otro texto y otro texto para indicar estos textos de aquí. ¿Ya? En el que sí, esto es nuevo, hay unos parámetros para alinear el texto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fíjense el texto de aquí. Dice T5, 26.9 segundos. ¿Ya? El punto en el que yo estoy definiendo como coordenada en el access inicial es este punto de aquí. ¿Ya? Para que el texto se vaya hacia la izquierda y hacia arriba a partir de ese punto, hay que darle el alineamiento abajo, porque esa coordenada se alinea con el inferior, la parte inferior del texto. ¿Ya? Entonces el alineamiento vertical sería bottom. Y el alineamiento horizontal, em, ya, este no es. El alineamiento horizontal, aquí me estoy equivocando, es este de acá. El horizontal sería a la derecha, ¿ya? Porque el texto se alinea a la derecha con el punto, con la coordenada que hemos definido. De acuerdo, entonces bottom right para tener ese texto, ¿no? Ya. Eso es lo nuevo. Ya, eso es lo nuevo. Y lo último que quería comentarles era cómo hacer esta integración en Python. ¿Ya? Entonces, para eso no lo definimos, tampoco lo vamos a hacer ahora. Ya no es, digamos, parte del curso del taller. Ya va a depender de ustedes si están interesados en el tema, de hacerlo. Lo que quiero mostrarles es cómo definir relaciones de este tipo en Python. ¿Ya? Entonces, yo he definido aquí una función que se llama intensidad de áreas, que toma el tiempo, como siempre, y una regla 1D, que es una historia de aceleraciones, por ejemplo, ¿no? De manera que tiempo aceleración es una función. ¿Ya? Y fíjense, aquí está. Primeramente, la intensidad de áreas requiere una integración numérica. Aquí estamos definiendo el tiempo, el paso de tiempo, como siempre, ¿no? El primer tiempo menos el anterior. Pues seguramente será una fracción de segundo. Y finalmente, la intensidad de áreas, ya, la estamos definiendo con la función suma acumulada de NumPy, que toma como argumento el cuadrado de la aceleración, tal cual está aquí, ¿no? El cuadrado de la aceleración. ¿Ya? Y luego le multiplicamos por el paso de tiempo de t. Y por la izquierda, multiplicado por esta constante, por esa constante. ¿De acuerdo? Entonces, realmente lo que hace la función suma acumulada no es integrar, sino es hacer lo siguiente. Así tenemos por acá un arreglo. Me invento algunos números. Por ejemplo, una función. Podría comenzar en cero, de ahí sube uno, cae a -2, sube a -1, sube a 2, cae a 0 otra vez. ¿Ya? Una función, ¿no? Esa sería, digamos, la aceleración. Y el tiempo podría ser 0, 1, 2, 3, 4 segundos. ¿Ya? Entonces, lo que hace es suma acumulada, así, de aceleración, por ejemplo.
es lo siguiente. En el primer término pone el primer valor, cero. En el segundo, la suma de los dos anteriores, uno. En el tercero, la suma de los tres anteriores. O, si se quiere, la suma del valor anterior de la misma función más el siguiente. Sería menos uno. En el cuarto, igual, ¿no? El anterior más el siguiente, menos dos. En el que sigue, el anterior más el siguiente, cero. Ya, y en el que sigue, también el anterior más el siguiente, cero. Entonces es una suma que se va acumulando, ¿no? A lo largo de ese vector. Ya, si lo vemos geométricamente, y tenemos la misma función por aquí, y cada punto tiene una forma, algo así. Lo que hace la suma acumulada es, eh, bueno, suma acumulada está por acá, ¿no? Si le multiplicamos por el delta del tiempo, ahora sí lo que estaríamos haciendo es calcular el área bajo estos puntos, simplificando como rectángulos, todo lo que está por debajo, ¿de acuerdo? Algo así. Ya, entonces la función suma acumulada multiplicada por un paso de tiempo es el área bajo la curva, pero una curva aproximada por rectángulos. ¿De acuerdo? Ya. Y es en realidad la función que se va acumulando a lo largo de la coordenada t para esta función. Ya. Entonces, esa es la forma de tener una función que depende de una variable, que es el límite superior de integración, ¿ya? Usando la función suma acumulada. Ahora, como son rectángulos que aproximan a la función, no es, no es una buena aproximación, a no ser que el paso de tiempo de integración sea pequeño, ¿ya? Como si lo suele ser en los registros de aceleración. Bueno, al fin y al cabo, intensidad de áreas es nos importa simplemente la forma, ¿ya? Ya. Esa entonces es la función que estaba graficada aquí a la derecha. Lo último que quiero comentarles es, en la práctica, nos importa, como les decía en la clase anterior, tomar un registro de aceleración dentro de su duración significativa. Y la duración significativa será entre el 95% de la máxima intensidad de áreas de todo el registro. Ya fíjense que por aquí es el 100%, por aquí estaría el 95%. ¿Ya? Por aquí estaría el 5% de la intensidad de áreas, por aquí es cero, ¿no? Entonces, todo lo que está entre 5 y 95% de la intensidad de áreas es la duración del tiempo significativo. ¿Ya? Entonces, por aquí me voy en línea recta, corto la curva roja, por aquí me voy en línea recta, corto la curva roja, ¿ya? Y esos tiempos son los que realmente me importan. Ya es donde el registro de aceleración tiene la mayor energía. ¿Ya? Y si voy a hacer un análisis dinámico, no lineal, etcétera, etcétera, eh, con que acorte el registro, me va a ahorrar tiempo de computación, a esa duración significativa, es suficiente. Ya está bien, es una buena aproximación para ahorrar tiempos. Ya. Entonces, esa es la idea. Para buscar en Python dónde sucede el 95 y el 5% de esa función de intensidad de áreas, en qué ordenada sucede, lo que hacemos realmente es buscar cuál es el índice del elemento en el que sucede cierta condición. ¿Ya? Entonces, les cuento mejor con este código. ¿Ya? Para eso aquí hay una función que se llama duración significativa. 5,95%. Lo que toma es la función intensidad de áreas, ¿verdad? Tiempo con eje vertical. Ahí está la función. La línea roja de acá, ¿no? Ya. Primero,
Fíjense que el último elemento de la función es la máxima intensidad de áreas. O si queremos, la intensidad de áreas de todo el registro. Ya, eso lo guardamos acá. Luego, para buscar dónde sucede eh, que la intensidad de áreas es mayor al 5% de ese máximo, usamos la función, el argumento donde se cumple cierta condición. ¿Ya? Y eso es esto. Aquí recibimos un booleano o una secuencia de puros booleanos. ¿Ya? Por ejemplo, imagínense una lista que sus elementos son verdad, falso, nada más, ¿no? Puro verdad o puro falso. ¿Ya? Entonces, fíjense que este es un arreglo, ¿ya? Lo estamos comparando con este entero o real. Lo que me va a devolver toda esta comparación de aquí es un arreglo del mismo tamaño de intensidad de áreas, pero con verdad o falso donde se cumpla esa condición. Ya en este caso seguramente tendrá muchos falsos hasta que se cumpla la condición, ¿no? Y después serán puros verdaderos a lo largo de los miles de elementos de esta secuencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, donde sucede el primer verdadero es realmente donde la posición que me importa, que nos interesa. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, esa función me está devolviendo realmente una matriz, que es el tamaño de intensidad de áreas, y donde los primeros argumentos van a ser falsos hasta que toque el primer verdadero, donde ya se cumple la condición, y ahí van a ser puros verdaderos hasta el último. ¿Ya? Es una matriz. Entonces, aquí yo estoy accediendo al primer elemento en el que sucede eso. ¿Ya? Entonces, déjenme ejecutarlo. Hasta aquí vamos a ejecutar. Ya, lo que quiero es tener la intensidad de áreas definida. Ya, ya está. Ahora aquí voy a crear una celda, pues solo para mostrarles. Esta es la intensidad de áreas. Ya fíjense que es una lista bien grande, ¿no? Cuando yo comparo, bueno, antes me falta definir el último valor y ya, densidad de áreas. Mm, Ya el último valor está ahí. Y cuando yo hago esta comparación, ya lo que me regresa es lo que les decía, ¿no? Un montón de falsos hasta que se cumple la condición en el resto de los elementos. Ya. Bueno, yo uso la función donde sucede el argumento, que es argwhere, me va a regresar donde sucede el primer verdad o donde sucede el booleano verdad. Ya, entonces, fíjense, voy a usar eso. Ya. Y el primer booleano verdad sucede en el índice 5382. Ya, en el 5382 elemento de esa secuencia. Y también en el siguiente, y también en el siguiente, y así es el último. Ya, entonces me devuelve dónde suceden los verdaderos. ¿Ya? Y lo que les decía, yo me quedo solamente con la primera ocurrencia de verdad. ¿Ya? O sea, con este índice. ¿De acuerdo? Por eso le llamo índice 5. ¿Ya? Lo mismo para el 95% de la intensidad de áreas, ¿verdad? Me quedo con la primera ocurrencia de esa condición y guardo en este índice. Y luego simplemente busco el, el elemento de esos índices, ¿no? Los extraigo de la secuencia de tiempo y los guardo como un número en estas variables. Y la duración significativa, como les he comentado, es la resta.
¿ya? Y tiene unidades de segundo, ¿ya? Eso es bien interesante, ya sobre todo el uso de esa función argware, ya. Nada más, todo lo que sigue para graficar esa imagen que está ahí a la derecha es usar esos valores que ya han sido calculados, ¿verdad? El tiempo en 5, el tiempo en 95, igual el tiempo 5 y por aquí ploteo esos valores, ¿ya? La duración significativa que también es la resta nada más de esos valores, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ya no íbamos a entrar más en detalle de esta gráfica, solo quería comentarles la función hardware y la función cum-sum. Ya, no voy a guardar. Voy a cerrar esto en la clase anterior y vamos a continuar con la clase 7. Ya, básicamente lo que vamos a ver hoy es lograr una animación de este tipo, si es que no es esta misma. Para lograr esto, primero necesitamos definir todo lo que está detrás, ¿verdad? El motor de cálculo para esto, ¿ya? Aquí la idea es tener un sistema pendular de un grado de libertad. Más que un péndulo, es una masa que se está moviendo y que solo puede moverse en una dirección, ¿ya? Y de forma dinámica, porque esta masa está caracterizada por su masa, por su amortiguamiento y por su rigidez, ¿ya? Tres valores. Entonces hay efectos inerciales. Hay un algoritmo que ya hace esto, que resuelve, ¿verdad? Dado estas características de la estructura, más dada una historia de aceleración, que puede ser pensado como el negativo de una historia de fuerza, ¿ya? Fuerza versus tiempo. Le damos esos parámetros, el algoritmo nos integra y nos devuelve la respuesta, que puede ser desplazamiento, velocidad y aceleración de ese sistema. Eso es lo que está detrás. Con esos datos, que van a ser cada uno una lista, ¿no? Unos arreglos, venimos aquí y hacemos la animación. Entonces, primero, fíjense, aquí hay una figura. Ya sabemos, ¿no? Un contenedor en blanco, una hoja en blanco. Luego hay unos axes. Aquí vemos que hay tres axes, ¿verdad? Ahí los estoy graficando. Ya, pero la verdad es que hay 9 y he unido algunos de ellos. Ya, y eso les voy a contar. Y luego, sobre cada uno de ellos, tenemos una gráfica diferente. Y esa figura va a ir actualizándose para tener la animación. Ya. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a rehusar mucho del código que ya hemos visto en la clase anterior. Ya lo vamos a rehusar. Y también quiero compartirles directamente la implementación de una función que se llama el algoritmo de Newmark. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, lo que yo voy a hacer esa es la carpeta del curso. He creado una carpeta taller 2 que está vacía, solo con este archivo, que es el que les he subido al drive del curso. Lo voy a abrir. De acuerdo, y fíjense que es un cuaderno vacío. Ya, ahí está la referencia. Vamos a ir trabajando sobre este. Ya, entonces, denme un momento, les voy a compartir este algoritmo que les estoy comentando en la carpeta del curso. Bueno, lo voy a subir porque está aquí, para evitarnos escribir algo que no es parte neta del curso, ¿no? Pero que lo vamos a usar simplemente.
Ya está. A ver, les vuelvo a compartir y les muestro dónde quedó. Ya, fíjense, esta es la carpeta del curso, como siempre. Lo que acabo de subir es este cuaderno de Júpiter vacío. Y por aquí hay una función que se llama, un archivo que se llama integradores.py. Ya, pues si pueden lo descargan. Y además aquí hay un libro que se llama Dinámica de Estructuras de Anil Chopra. Quienes están interesados en las estructuras seguramente han escuchado ese libro, ya, muy popular. Y en un rato regresamos. Ya, de acuerdo. Entonces, fíjense, voy a abrir ese archivo integradores pegado aquí a la carpeta de la clase. Ya, no es más que texto. Ya, este no es un cuaderno de Jupyter, es un archivo neto de Python, es un script de Python. Entonces, solo podemos tener aquí código, ya, códigos o comentarios, pero códigos al fin y al cabo. Entonces, les voy a comentar cómo se suele modular un programa. Usualmente, uno tiene un programa principal, ya que para nuestro caso va a ser este de aquí, el que vamos a desarrollar. Y tienen uno o más carpetas o archivos, por ejemplo, este de aquí que se llama integradores, ya que colectan funciones u otros elementos que luego vamos a ver con funcionalidades particulares. Ya, en este caso, este primer archivo tiene dos funciones, uno que se llama newmark no lineal y otro que se llama newmark lineal. Ya, hay dos funciones. Este de aquí no lo definí, ustedes pueden hacerlo. El que sí definí es este de aquí. ¿Ya? Es como siempre, ¿no? Una función normal que tiene ese nombre, recibe argumentos y nos regresa algunas salidas. ¿Ya? Entonces, esta función es un integrador, por eso lo he guardado en un archivo que nos sugiere eso. Ya, fíjense, es una función que resuelve o integra, en otras palabras, una ecuación diferencial de esta forma, ¿ya? Que representa a un sistema dinámico de un grado de libertad. ¿Ya? Usualmente se suele representar así un sistema dinámico de un grado de libertad. Una masa soportada sobre un resorte, soportada también en paralelo sobre un amortiguador viscoso y se le, eh, al cual se le aplica una fuerza externa P que depende del tiempo. ¿Ya? Y esa fuerza externa, cuando se refiere a una aceleración en la base, en el suelo, de aquí, se le puede decir que también es igual al negativo de la masa por la aceleración del suelo. Es una función del tiempo. ¿Ya? Entonces, deben recordar esa expresión de un curso de dinámica, de ingeniería sísmica. Al final y al cabo nos importa lo que hace. ¿Ya? Eh, no nos va a importar mucho el contenido, sino lo que hace. ¿Ya? Entonces, nosotros le vamos a dar una función, ¿verdad? Tiempo versus aceleración. Por ejemplo, por ejemplo, un acelerograma. ¿Ya? Lo que vimos en la clase anterior. Le damos eso. ¿Ya? Esta función lo va a multiplicar por una masa y le va a cambiar el signo, nada más. Y esa va a ser la fuerza externa, la fuerza excitadora. Y luego le vamos a pasar también dos características que definen completamente a un sistema de un grado de libertad. Su periodo de vibrar y su amortiguamiento, su fracción de amortiguamiento natural. ¿De acuerdo? Entonces, igual, esta función, a partir de estos dos parámetros, va a deducir cuál es la masa, la rigidez y el amortiguamiento. Y ya tenemos todo en realidad. Entonces, les comento bien rápido. eh, Aquí hay una pequeña rutina que nos va a permitir em, interpolar la función de tiempo.
Ya, a veces los acelerogramas, que son así, están definidos como líneas rectas entre los puntos que se miden, ¿verdad? En los sensores de las estaciones de aceleración. Pero a veces lo que nosotros estamos integrando, por ejemplo, nuestro sistema de un grado de libertad, es muy rígido. Entonces, ante una pequeña perturbación, como es muy rígido, tiende a vibrar en alta frecuencia, así, bien rápido, bien rápido. ¿Ya? Y para no perdernos eh, esa frecuencia de vibración, es útil que nuestra carga externa tenga muchos puntos, muchos datos distanciados en tiempos más cortos, en tiempos así mucho más cortos, ¿ya? Usualmente tan cortos como el 10% del periodo natural de vibrar de la estructura. Si el periodo natural de vibrar de la estructura es un segundo, o sea, tiene una ida y una vuelta completa en cada segundo, si es que está sujeto a vibración sin carga, vibración libre, entonces hay que integrar usando al menos un paso de tiempo de 0,1 segundos, al menos. Ahora, esto no suele ser un problema, ¿no? Porque los registros de aceleración vienen con pasos de tiempos de bien, bien pequeños, ya, bien pequeños. Pero cuando nuestra estructura tiene un periodo menor a un segundo, entonces ya puede ser importante. ¿Ya? Entonces, esa rutina básicamente hace eso. ¿Ya? Si el periodo de tiempo del acelerograma es mayor al 10% del periodo de la estructura, simplemente lo divide entre dos y vuelve a crear el tiempo y la aceleración, pero con puntos de por medio. Y esos puntos de por medio los interpolamos, ¿ya? Interpolamos asumiendo que la variación es lineal entre punto y punto, ¿no? Le creamos un punto a la mitad. ¿Ya? Entonces hemos duplicado básicamente el número de puntos de la función aceleración tiempo. ¿Ya? Y luego reemplazamos las variables originales con estas que tienen más resolución en tiempo. ¿Ya? Nada más. Entonces esto es como algo adicional importante en el tema de dinámica. Luego, aquí sí, tenemos que hacer un proceso iterativo. Todo lo que les estoy poniendo por aquí, si es que se recuerdan, es una integración usando el método de Newmark con parámetros gamma y beta, un medio y un sexto. ¿Ya? Entonces, si es que eso no les es muy familiar, sí les recomiendo que puedan ver este libro. Uy, no, me fui el libro. Aquí, este libro, y ir al capítulo 5, ya que habla de métodos para evaluar la respuesta dinámica, ya, de estructuras en general, en este caso de un grado de libertad. ¿Ya? Y el capítulo 5.4, bien, es el método de Newmark, lineal. Entonces, sigamos ahí, muy rápido. Ya, aquí está, el método de Newmark. Entonces, hay un procedimiento, les recomiendo leer todo el capítulo completo, que nos dice que la aceleración externa la puede considerar como lineal entre los dos puntos que se conocen o como una línea recta constante entre esos dos puntos. ¿Ya? Y de eso van a depender los parámetros gamma y beta. ¿Ya? Entonces aquí hace una formulación y lo más interesante es que ese libro resume un algoritmo en pseudocódigo. ¿Ya? Y está acá. Entonces elegimos las constantes dependiendo de qué hipótesis queremos sobre la aceleración. Calculamos algunas cosas como valores iniciales y luego actualizamos y guardamos esos valores en un ciclo for iterativamente, ¿verdad? Y ahí vamos integrando, integrando hasta que se termine el tiempo. ¿Ya? Pueden revisar. Todo eso está implementado en el script que les estoy pasando. Y bueno, por aquí está lo que les decía, ¿no? Que si el paso del tiempo de integración respecto al periodo
de la estructura es inferior a cierto valor, puede haber problemas de convergencia, ¿ya? De estabilidad de este método, y por eso es recomendable hacer lo que estamos haciendo en ese código. Ya, inclusive hay unos ejemplos muy simples, muy a mano, pero con resultados completos, ¿ya? Que pueden revisar. Bueno, aquí les muestra algunos errores de estabilidad, ¿no? Cuando no se cumple esa relación que les comentaba. Bueno, eso está aquí. En resumidas cuentas, tenemos un vector de desplazamiento, velocidad y aceleración que se inicializan con puros ceros, pero ya con su longitud completa. Ya un vector bien largo, de 13.000 elementos, por ejemplo, pero de puros ceros. Y luego los vamos actualizando. Condiciones iniciales se asumen como cero. Aquí está gamma y beta. Aquí están los parámetros del masa, rigidez, amortiguamiento. ¿Ya? Por aquí la frecuencia angular, la carga externa. ¿Ya? Por aquí los cálculos iniciales tal cual están en el libro, solo que teniendo cuidado, ¿verdad? Con que en Python todo empieza desde el índice cero y no desde el índice uno. ¿Ya? Y luego los cálculos iterativos dentro de un ciclo para actualizar los elementos, ¿ya? A lo largo del tiempo. Ya. Como les decía, no nos importa mucho lo que hace la función o cómo lo hace, pero sí cuáles son las entradas y las salidas. Las entradas, función de aceleración, periodo de amortiguamiento. ¿Ya? Y las salidas, tiempo, desplazamiento y fuerza. ¿Ya? Realmente es desplazamiento, em, es el desplazamiento del oscilador de un grado de libertad. ¿Ya? Y esa es simplemente la fuerza externa, ya que es el dato de entrada multiplicado por menos m. Obviamente podríamos tener también la velocidad y la aceleración de la masa como salida, pero no nos importa para este caso. Ya. Dicho eso, nuevamente estamos guardando todas esas funciones en un archivo aparte. Y ahora sí, vamos a regresar a nuestro archivo principal. Ya, y vamos a comenzar, como siempre, importando lo que nos importa, ya, los módulos y librerías. Como siempre, NumPy, porque estamos usando su tipo de dato array como variable importante, ¿no? Vamos a importar como siempre matplotlib, pyplot, como plt. Para hacer la animación que queremos, al módulo animation de matplotlib le llamamos animation, ahí lo importamos. Y aquí es lo interesante de nuestro archivo que se llama integradores, ya que está aquí. No es necesario poner la extensión porque ya se sabe, porque estamos en Python. Importamos algunas funciones que nos interesan. Por ejemplo, newmark no lineal y newmark lineal. Digamos que me interesan y voy a usar las dos, entonces las importo. Ya, newmark no lineal, ahí, coma, newmark lineal. Y si habría otros, los separo con coma. Entonces, lo que hace esta línea de código cuando se ejecute es ejecutar todo el código relacionado a esta función y todo el código relacionado a esta función dentro de esta carpeta, ¿verdad? Entonces va a ir aquí y ejecutará todo el código asociado a esta función, ¿verdad? Todo, e igual a esta función. Eso es lo que hace esta línea aquí. Ya. Ahora, vamos a tener que reusar bastante de las funciones que hemos hecho anteriormente. Entonces, les voy a mostrar cómo hacer, ¿ya? Aquí yo voy a crear una nueva carpeta. Puede ser en el explorador de Windows si quieren. Aquí podemos crear una nueva carpeta, pero yo lo voy a hacer en Visual Studio.
Ya, entonces, aquí hay una función, carpeta. Voy a crear un archivo que se llama funciones. Bueno, así no va a ser una carpeta, va a ser un archivo, funciones.py. ¿Ya? Un script vacío, en blanco. Y lo que voy a hacer es copiar las funciones que teníamos en la clase o en el taller anterior. Ya que las hemos guardado aquí. Ya, este es el script de la clase anterior. Voy a copiar la función definir, importar acelerogramas, obtener velocidad de desplazamiento, remover línea base, derivación numérica, hasta aquí. Ya, eso lo copio a este archivo funciones. Cierro, guardo y ya está. Entonces, se están dando cuenta que estamos modularizando, ¿ya? El archivo funciones tendrá funciones de utilidad. El archivo integradores tendrá funciones que definen integraciones. Ya de las muchas que... Y así, hay que ser un poco ordenados. Ya, entonces, regresando a mi función principal, mi archivo principal que es este, lo que voy a hacer es de la nueva carpeta que se llama funciones, voy a importar. Hay varias, ¿ya? Y las voy a usar todas. Bueno, como no quiero nombrarlas, aquí le pongo un asterisco. Y esto significa que voy a importar todas. ¿Ya? Voy a ejecutar el archivo funciones.py completo, ¿no? Todo el código se va a ejecutar. Por tanto, las funciones al interior van a estar disponibles. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Voy a ejecutar esta celda. Ya, demora un poco porque está ejecutando todo el código de este archivo, todo el código de esas dos funciones, todo el código del módulo animation, todo el código de Matplotlib y todo el código de NumPy. Ya, por eso demora. Ya, demoró un segundo, ¿no? Ya. Eso es el punto de partida. Ya tenemos muchas cosas precargadas. Datos generales. Eh, es buena práctica tener todas las variables que dependen del usuario en una celda superior. ¿Ya? Vamos a usar una estructura de un segundo con 4% de amortiguamiento. ¿Ya? Por aquí está una variable de escala que me va a representar qué tanto exagerar los desplazamientos para verlos visualmente más exagerados. ¿Ya? Esta variable header para ignorar ciertas líneas en la lectura del acelerograma, igual que la clase anterior. Y bueno, el orden del polinomio para la corrección de línea base. ¿De acuerdo? Son los datos. Y ahora vamos a procesar el acelerograma, pero eso ya lo hicimos la clase anterior. Ya lo hicimos por aquí. Bueno, voy a copiar nuestro código. Aquí está, ¿no? Procesamiento. Voy a copiar este código. Aquí. Borro este print porque no lo uso. Luego hicimos una corrección por línea base y luego lo volvimos a derivar. Igual lo copio. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya sabíamos. Ya. Y fíjense que estamos usando el header 30, el orden de polinomio 4. ¿Ya? Y como siempre nos interesa solamente la componente este-oeste de la aceleración. ¿Ya? Que le estamos leyendo, ¿no? Ya no nos importa norte-sur ni arriba-abajo. ¿Ya? Y al final, la aceleración realmente que vamos a usar para, como fuerza, ¿no? Para nuestro sistema de un grado de libertad, es esta de acá, la que ya está corregida por línea base. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiera hacer la animación, el algoritmo Newmark lineal me devuelve el desplazamiento relativo. Y así esta es un péndulo que se mueve de izquierda a derecha respecto a su posición de equilibrio
que era inicialmente acá, el límite lineal me devuelve este desplazamiento, ya que es el desplazamiento relativo respecto a su posición inicial. Pero si yo quiero ver la deformación eh, real respecto a si yo estaría parado en el suelo, tendría que sumarle aquí el desplazamiento del suelo. Y aquí al nodo inferior tendría que sumarle también, ¿no? El desplazamiento del suelo. Y ahora sí vería cómo se mueve la estructura respecto al suelo, ¿no? Viendo el suelo más. Ya, entonces, si yo quiero este valor, lo tengo, acá, ¿verdad? En la segunda integral del acelerograma, corregido por línea base. Ya, bueno, son aspectos un poquito más técnicos de la dinámica, pero vamos a hacer eso. Ya. Al final, hasta aquí voy a ejecutar el código. Si se acuerdan, puedo usar esta opción y eso ejecuta el código completo hasta la celda anterior. ¿Ya? O me paro en esa celda de aquí abajo y ejecuto el código completo hasta la celda anterior, que sería todo. ¿Ya? Y me dice que no está el acelerograma. Ya, entonces vamos a la clase anterior, o la carpeta de la clase anterior. Por aquí cojo el acelerograma, lo copio a la carpeta de hoy. Ahí le copié, ejecuto nuevamente todo. NP no está definido. Import numpy as NP. Y entonces hay que ir aquí, ¿ya? Si realmente debimos de importarlo por acá, ¿ya? En nuestra carpeta, porque estamos usando NumPy. Sí, ¿no? Estamos usando funciones de NumPy en esta carpeta. Entonces hay que comenzar con esa importación. Ahora sí guardo, vuelvo aquí, ejecuto todo, ejecuto esta celda. Ya, a ver, vamos a ver. Debería estar, de importarse bien. Mm, Ya, entonces vamos a algo. Vamos a poder importar funciones. Nada más así. Bien, a ver si está. Ya, ok. Ya, qué extraño. Ya, en todo caso, hagamos lo anterior. 10 funciones. Ya, hagamos lo anterior. Vamos a importar funciones como fn. Ya le voy a dar ese alias aquí. Y cuando vaya a usar estas funciones, tengo que usarlas del módulo fn, tal función. Ya, déjenme ver si está bien. Igual no lo está detectando. Ya, entonces, ya.
Error mío, error mío. Ya, hay que importar realmente dentro de la función. Ya, porque sí, les he comentado esto. Ya cuando ejecutamos esta línea de código, realmente Python va a este módulo y ejecuta las funciones que están dentro. Ya, entonces, dentro de las funciones debo tener el módulo, los módulos que esté usando, ¿no? Definidos. Ya, entonces ahora sí, debería estar bien. Ya, entonces déjenme probar un momento. Me parece ahí un poco extraño. Ya, es bien extraño ese error. Parece que era algo de Visual Studio. Ya, pero bueno, cerrando y abriendo se corrigió. Bueno, entonces, la idea es que ya tenemos definido este acelerograma. ¿Ya? Vayamos a solucionar el problema de interés. ¿Ya? Entonces, vamos a usar la función mi marginal con parámetros como el parámetro t va a ser el periodo que yo estoy definiendo por aquí arriba. ¿Ya? Aquí no, uno. Ya está. Como amortiguamiento, como la variable de amortiguamiento en la definición de la función, voy a usar la variable de amortiguamiento que la he definido aquí arriba, que es 0,04. ¿De acuerdo? Y lo que me queda es, bueno, la función o la variable tiempo. Voy a que tome el valor de tiempo que también sale de acá, ¿no? Podría ser el tiempo corregido, no hay problema, porque son el mismo. ¿Ya? Y la variable de aceleración va a tener el valor de la aceleración corregida para el componente este W. ¿Ya? Esa función me devuelve, si se acuerdan, un tiempo, un desplazamiento y una fuerza. ¿Ya? Y con esto ya está. Voy a ejecutar. Ah, ya, aquí le falta, es una coma. Ya está. ¿Ya? Con eso hemos usado la función, hemos integrado lo que teníamos que integrar, tenemos los resultados de nuestro péndulo de un grado de libertad. ¿Quieren ver? Una
figura rápida. Ya vamos a ver. Una figura, vamos a plotear tiempo versus desplazamiento de nuestro péndulo. Ahí está. Si ponemos el desplazamiento del suelo, eh, tiempo corregido, desplazamiento corregido del suelo, ahí está. Mientras el suelo se movía así, ¿no? Y está corregido por línea base, si se acuerdan. Nuestro péndulo se mueve en azul, muy poquito, ¿verdad? Es porque es un péndulo bien rígido, ¿ya? Mientras el suelo se mueve bien lento de izquierda a derecha y así. Nuestro péndulo ya fue y vino unas 10 veces, ¿ya? Entonces es bien, bien rígido, ¿ya? De alta frecuencia. Y ahora, si hacemos un cambio bien rápido, fíjense, yo solo voy a cambiar el periodo de 2, mejor dicho, de 1 segundo a 3 segundos. Voy a ejecutar todo. ¿Ya? Nuestro péndulo ya es un poco más flexible. Entonces va y viene más lentamente. Pero de todas formas, el suelo está más lento. No importa, lo voy a dejar ahí en 3 segundos. Ahora sí, vayamos a lo interesante. Vamos a animar la respuesta. ¿Ya? Y antes de ello, voy a hacer una gráfica de una fotografía de la animación, ¿ya? De un instante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir, como siempre, nuestra figura, nuestra hoja en blanco. Ya, y lo voy a hacer así. Ya. Si uso la función figura, como siempre, realmente esa función me desempaquetaba la hoja en blanco, como una entidad, ¿no? Guardada en esa variable fig. Le voy a dar directamente el tamaño, fig size, ahí está, de 8 por 6 unidades, ¿no? 8 por 6. Y además voy a decirle que el fondo de color sea un color medio rebuscado, así, white smoke. Y aquí es un gris. Lo ejecuto, no hay nada. Voy a darle el nombre de una vez, el título ya de la figura. Va a ser animación, sistema de un grado de verdad. Ya, ahí está. Lo ejecuto, todavía no se muestra nada. Y ahora sí voy a crear los axes. Ya, en la figura, en esta hoja, usamos una nueva función que no la hemos visto anteriormente, que se llama subplot mosaico. Entonces, aquí vamos a definir como en una lista de listas, que es el argumento que requiere esta función. Voy a definir los axes que yo quiero. Y aquí voy a darle los nombres, el nombre que yo quiero. Quiero que el primero se llame el string A. ¿Ya? Quiero que el segundo, con un punto, no haya nada. Y en el tercero, haya un axis que se va a llamar C. ¿Ya? Eso en la primera fila de axes. Voy a tener 3 columnas. Y abajo, en la siguiente también. Quiero que aquí no haya nada. Quiero que el primero no haya nada. El segundo sea el axis D. Y el siguiente sea también el axis C. ¿Ya? Y el último, quiero que sea por aquí el B, por aquí nada. Y ya. Entonces, fíjense, he hecho una matriz de 3 por 3 axes, y al mismo tiempo las he unido de acuerdo a su nombre. Ya esas Cs se han unido en un solo, ya ocupando esos 3 espacios. Ya aquí está el D, el A, el B, y aquí hay un punto, entonces no hay un axis, no me creo un axis. Ya, es una forma interesante de crear también rápidamente axes con nombres directamente. Aparte, yo le voy a dar un parámetro que se llama width ratios. ¿Ya? Son las relaciones de los anchos de esta gráfica. Entonces, hay tres anchos, ¿no? Es 3 columnas. Quiero que tengan esta proporción, 2 a 0,1 a 2. ¿Ya? Entonces, esta distancia respecto a esta distancia, respecto a esta distancia, tiene esta proporción. ¿Ya? Aquí se hizo delgado, ¿no? Es lo mismo con las alturas.
Ya solo que aquí la función o el parámetro se llama height ratios. Ya, fíjense, mi access D quedó aquí pequeño. Ya, se dan cuenta que yo solo pude haber hecho algo de 2 por 2 y unía estos dos de aquí. Ya, pero quería un espacio adicional, aquí un espacio más. Y al final voy a apagar los axis del access del medio. Ya, ¿qué más podemos hacer? Guardamos a dt como el paso de tiempo, 1 - 0, por si aquí es diferente de 0. De acuerdo, entonces con eso hagamos el ploteo estático. Al axis, que se llama A, ¿sí? El superior izquierda, voy a limpiar para que no haya nada, ¿verdad? Bueno, eso lo podemos dejar después, pero se acuerdan que es importante, ¿no? Cuando hacemos animaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es, sí, podemos calcular algunos valores, ya, algunos valores para los gráficos. Ya, por ejemplo, el desplazamiento máximo va a ser el máximo del valor absoluto de U, ¿sí? Entonces aquí arriba voy a definir, eh, para ser simple, ya, U va a ser el desplazamiento de la masa, ya que aquí se llama desplazamiento. Luego T va a ser el tiempo, ¿no es cierto? Luego F va a ser la fuerza de la masa. Y UG podría ser el desplazamiento corregido del acelerograma, ya, del suelo. Y con eso me ahorro algunas líneas. Ya, entonces aquí, el máximo está en esa variable, ya me sirve para las gráficas. El tiempo máximo, igual, ¿no? Copio, 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 el máximo del tiempo. La fuerza máxima, lo mismo. Por aquí voy a tener un factor de escala, ya, adicional, que yo lo puedo elegir de alguna forma. Ya, por ahora va a ser uno. Si deseo, lo puedo automatizar de alguna otra forma. Ya, luego hacemos un gráfico de animación de péndulo. Ya, en este caso, un marco estático, ¿no? Entonces, en el eje, el axis, a ver cuál es. Sí, el de la derecha, este grande, es el que se llama C. Ahí vamos a plotear. Por ejemplo, primero la línea horizontal de la base, que vemos aquí. Esa línea horizontal. Es una línea, ¿no? Lo voy a plotear en color negro. Va a ir de -5 a 5, por ejemplo. En coordenadas X y en coordenadas Y va a estar ubicado en 0,0. Ya, yo le doy un espesor de línea de 3 y un color negro. Ya, ahí está la línea, ¿ven? Quiero borrar de una vez el access del medio, el access que se llama D. Vamos a usar la función que se llama set axis off, que no requiere parámetros. Ya. Con eso apagamos sus ejes. Ya, seguimos aquí. El mismo axis. Vamos a plotear ahora la línea horizontal superior, ya que realmente va a ser esta misma, pero que va a ser en la coordenada 10, por decir algún número, que va a ser de un espesor menor, ¿ya? Y va a ser punteada. El estilo de línea line style va a ser dashed, rayado. Ya, aquí está, en 10.
a lo largo de donde se va a desplazar nuestro gráfico. Luego vamos a escribir un texto que va a ser, va a estar en la coordenada -3,11,5, ya un poco por encima, y va a decir lo siguiente. Vamos a escribir un f-string. Ya, y aquí les comento algo. Si es que ustedes quieren escribir estos símbolos griegos como un texto, hay que usar algo parecido al f-string. Lo que se llama no un f, sino un r-string. R viene de row, ya de algo como en bruto no procesado. Y dentro de la definición de las comillas usamos $2 abierto y cerrado. Y dentro podemos escribir en contexto matemático. Por ejemplo, el tiempo es igual. Y ya. Aquí puedo concatenar otro string más, digamos que normal. Un string, ya, viene del redondeo del periodo, dos decimales. Puedo concatenar eh, otro R-string. Ya, y en el contexto matemático interno le pongo segundos. Ya, un espacio, segundos. Ya, o solamente hay un S. Si ejecuto eso, aquí me aparece. Ya, T igual 3 segundos. El periodo. Ya, no hay problema. Luego lo movemos. Ya, y quiero poner tres textos más. El amortiguamiento y el tiempo. Para el amortiguamiento lo voy a dejar en la coordenada un poco más abajo, 11. Y aquí también, un poco a la derecha. Y en cero. Sí. Ya, entonces, el amortiguamiento viene del símbolo griego Z. ¿Ya? Y los símbolos griegos se escriben con un backslash Z. ¿Ya? Esto es de acuerdo al contexto del látex. Le doy un espacio, espacio. Aquí redondeo la variable amortiguamiento, ¿no? A dos decimales. Y no tiene unidades. Aquí abajo, no quiero que sea como matemático. Quiero que sea un string que diga tiempo. Igual, espacio. Y aquí redondeo eh, el tiempo. Y le llamé t, el iésimo t. ¿Ya? Y por aquí voy a escribir un índice, un número cualquiera, que luego lo voy a usar más fácilmente en la creación de la animación. Por ahora va a ser el frame, la primera fotografía de la animación. Y si le cambio con uno, la segunda. Dejémoslo en 10, por ejemplo. Ya la décima fotografía de la animación. Y entonces aquí jalo el tiempo. Ya, y ahí está mi plantilla, ¿no? Va quedando bien. Ya. Vamos a hacer el primer gráfico de esta barra que queremos. ¿Ya? Vamos a graficar la línea principal. Esta de aquí, en negro. Entonces, las coordenadas X de los puntos que las definen, de arriba hacia abajo. Ya, abajo va a ser 0, va a estar en el centro, pero se va a mover con el desplazamiento del suelo, UG. Ya, y el punto de arriba, ya, y ni siquiera así, ya, lo podemos escalar por el factor de escala que hemos definido más arriba, que por ahora es 1. ¿Ya? Y ahora, arriba, vamos a tener el desplazamiento de la masa más el desplazamiento del suelo. ¿Ya? Tal cual hemos hablado hace un momento. Ya, esas serían las coordenadas X del punto de abajo y X del punto de abajo. Las coordenadas Y del punto de abajo que sean 0 y la superior 10. ¿Ya? Fíjense, ahí está. Por ahora no se movió. Ya. Ahora, lo que sí importa es el grosor de línea 3. El color va a ser negro y puede que tenga un marcador mm, que sea una O.
Ya, ahí está la línea negra, vertical. Ya está. ¿Qué más? Podemos flotear el punto superior, ya este círculo de aquí, anaranjado. Entonces va a tener las coordenadas, eh, sí, la coordenada X ya no va a ser dos puntos, van a ser solamente este aquí. Entonces borro, borro, y simplemente es un número. Ya, este es un número. Y la coordenada Y va a ser simplemente el número 10. Ya va a estar a esa altura siempre. Pues solo por convención. Ya. Ahora, aquí está lo interesante. El marker va a ser del tipo una esfera. Ya fíjense, si me falta una coma, ahí está. Una esfera. El tamaño va a ser 20. Grande. Si me falta una coma. Ya, todavía no crece. El marker, el color del marcador va a ser anaranjado. Ya me falta una coma. Luego, el marker edge color, el color externo, va a ser negro. Ya, ahora sí se puede ver ahí. Y el espesor de ese color negro, el marker edge color, va a ser dos puntos. Ah, creo que lo repetí. Es el espesor, ¿no? Marker edge width, con B doble K. Y ahora sí, se hizo un poquito más grueso el borde. Ya. Con eso ya está casi todo. Casi todo. Lo único que nos falta definir son los nombres del título de este gráfico, que puede ser sistema de un grado de libertad. Ahí es el título. Eh, entre más cosas. ¿Ya? Voy a limitarme simplemente al establecer el límite del eje X con números fijos. Ya, por ejemplo, entre -4 y 4 nada más. Ya, entre -4 y 4 para que eso esté fijo y no se vaya actualizando automáticamente. Y el eje vertical entre -2 y 12. Ya, nuevamente todo esto yo lo estoy definiendo manualmente. Desde luego se puede hacer, se puede automatizar. Ya, aquí esto es en Y. Ya está, entonces ya tengo mi plantilla fija. Podríamos hacer más cosas. Ah, algo que es importante es usar la función ratio de aspecto. ¿Ya? Esto establece el aspecto entre el eje X y el eje Y. Cuando le damos la función igual, así, o el string igual, significa que una unidad en X visualmente va a ser igual a una unidad en Y visualmente. ¿Ya? Entonces, el gráfico estaría en escala, ¿ya? Y no sería engañoso. Y aquí lo doy para que se ajuste como si fuera una caja. ¿Ya? No hubo necesidad, el tamaño se presta para que esté bien. ¿Ya? Entonces, quiero que vean, si aquí suceden dos unidades, aquí suceden dos unidades. ¿Ya? Y es la misma distancia. Entonces están en escala. ¿Ya? Vamos a hacer uno de los gráficos más. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? Este de la fuerza. Y el de aquí abajo va a ser idéntico, ya, solo que de otro color y con otra serie de tiempo. Ya, entonces vamos a verificar la respuesta o la fuerza, ¿no? Por eso como decíamos. Ya, F. Esto lo vamos a realizar en el Access A. Ya, vamos a plantear el tiempo versus la fuerza. Color, a mí se me ocurre un azul, ya, y un, sí, azul. El color es 0.8, 0.8.
0.8 RGB, un estilo de línea sólido y un espesor de línea delgado 1. Fíjense, ahí está, ya, ahí está. Y esto se darán cuenta que es para la animación, ¿verdad? Encima podemos actualizar e ir llenando eso de otro color. Por ejemplo, de un color azul. Entonces voy a copiar acá, ya, y lo que voy a hacer es, en cada marco, voy a ir ploteando solamente lo que sucede hasta cierto índice, ¿ya? Y eso va a ir avanzando. El color RGB le vamos a dar 001, RGB, el azul está prendido. Ya, línea sólida, sí, ancho, también, está bien. Vamos a decirle que no tenga un marcador o un punto al final. Ya, sí. Aunque podemos decirle igual que sea de tamaño grande. Porque al final me parece que tenemos, sí, ¿ven? Hay un punto azul grande. Entonces le podemos poner así, marker 6, 10, para que se vea. Ya, ahí se coloca. Déjenme poner aquí el índice, por ejemplo, el 10.000. Ya, y aquí está. Ahora, ya, está bien. Se me perdió el mouse. Ah, ya. Se me perdió el mouse. Ya. Este es el punto azul. Ahora sí vamos a trazar recién la línea. ¿Ya? Y la línea la hacemos idéntica. Voy a copiar todo lo que está aquí. Pero en este caso vamos desde el primero hasta el actual índice. ¿Ya? Del primero al actual. Color azul, línea sólida. ¿Ya? Y se dan cuenta, ahí está. ¿Ya? Entonces, para que no esté muy llena la imagen, eh, el estilo de línea va a ser sólido. ¿Ya? El ancho de línea va a ser 2. Bueno, he duplicado esto de aquí. Estaba. El ancho de línea va a ser 2. Le voy a quitar el marcador, que no tenga estos puntos en cada punto, ¿no? Entonces es un string vacío. Ya, ahí está. Quedó mejor. Podemos ir haciendo lo mismo que hemos hecho por aquí. Ya, darle el eje. En este caso es el nombre, ¿no? El título de este access va a ser fuerza. Ya, algo más que podemos estar haciendo es de una vez posicionar el nombre de los ejes. Ya, solo por este eje lo vamos a hacer completo. El X va a ser el tiempo en segundos. El Y va a ser la fuerza en unidades de fuerza. Ya, por ejemplo, toneladas de fuerza, porque hemos sido congruentes con eso. Vamos a apagar la grilla. Cierra, ¿no? Le damos, no, en realidad es el parámetro visible, falso, ya booleano falso. Los límites, sí le podemos dar. Voy a copiar de aquí nada más. Ya, los límites van a ir desde ya, la variable que hemos calculado por aquí, el máximo de la fuerza. ¿Sí? Ahí definimos el máximo. Entonces ese menos F máximo, menos 0.1, por ejemplo, para que esté un poco por debajo, 0.5, hasta F máximo más 0.5, ya para que esté un poco hacia arriba. Esto debería ser en Y. Y en X se me ocurre desde 0, ya, para comenzar, hasta el tiempo máximo. Así. A ver, ya, ahora sí, un poquito más elegante. Ya, y si queremos editar, inclusive podemos obviar esos números y ponerle aquí
un texto inicio y aquí un texto fin, ¿verdad? Porque no nos interesaría llenar tantos números del eje X. Lo podemos hacer con tics, como hemos visto anteriormente. ¿Ya? En la referencia de nuestra figura, aquí dice inicio, aquí dice final. ¿Ya? Pero bueno, yo lo voy a dejar como está. Ya les sé que no vamos a hacer desplazamiento, pero creo que lo podemos hacer bien rápido. Copiamos gráfico de desplazamiento, U. En este caso estamos plateando U. Desplazamiento relativo, color T, U. Aquí abajo también T, U, color rojo. Entonces RGB 100. Mira, todo igual. Con la diferencia de que todo lo que está aquí sería el access B. ¿Ya? El access B. Y esto ya no sería fuerza, sino desplazamiento. Así, aquí en vez de F máximo sería U máximo y U máximo. Ya, me parece que ese U máximo no lo hemos definido por acá. Sí está. Ya, U máximo, pero sin estos valores que deben ser muy grandes. Ya ahí se ve mejor. Solo para que se vea algo mejor. Lo que puedo hacer es subirle el periodo a este péndulo, por ejemplo, de 5 segundos. Ya, ahí se ve más o menos. ¿Verdad? Ahora sí. 5 segundos, se actualizó y el gráfico va bien. Ya, pero recuerden que esta es una imagen estática. Ya, ya hemos definido nuestra figura habitualmente, ¿verdad? Normal, en otras palabras. Vamos a definir ahora sí nuestra animación. ¿Cómo hacíamos? Tenemos que definir una función que tenga cualquier nombre. Yo le llamo animate, ¿verdad? Que tiene siempre el i como primer parámetro. Y nos regresa una fotografía de cada marco de animación, de cada instante, ¿verdad? Cada vez que se evalúe. En cada evaluación, este i va a ir subiendo, ¿no? Desde 0, 1, 2, hasta tantos marcos o frames tenga la imagen. Ahí la vamos a definir. Luego, abajo tenía que definir una figura, pero ya lo hicimos por aquí, al inicio, ¿no? Justamente acá. Aquí hemos definido una figura. Yo le voy a copiar nada más acá abajo. Ya tenemos ya la figura, le hemos creado algunos axes, como ya sabemos, le hemos puesto un nombre, hemos borrado el axis D. Hasta ahí, ya está. Luego, teníamos que usar la función del módulo animation. Lo vamos a hacer de forma larga. Ya, yo voy a obviar este código de acá y solo voy a importar Matplotlib. Bueno, no, está bien, está bien. Aquí tenemos el módulo animation de Matplotlib, ¿no? Guardado en la variable animation. Ya. Entonces, de, de este módulo usamos la función animation, ahí está. Tenía algunos parámetros y nos devolvía una entidad, ¿no? Un objeto que le puedo llamar anim. Ya. Y este objeto de aquí es realmente mi animación. Ya. Y esa animación la vamos a guardar. Ahora, si se acuerdan, usábamos save. Aquí le damos la ruta en un string, relativa o absoluta. Por ejemplo, la ruta relativa. Ya, yo quiero que se llame 06.
taller número 2, subguión, taller número 2, subguión, animación, punto, GIF. Ya, por ejemplo, en esa extensión. Ya. Y además había que escribir un escritor de esta animación, un writer. Y yo les dije que pillow, writer, así, pillow, P mayúscula, ¿no? Y luego writer, W mayúscula. Fíjense que hay dos W, pero el de writer comienza con mayúscula. Era por defecto el que siempre estaba en la instalación de Python y no íbamos a tener problemas. Y luego los FPS, que suele ser el número de marcos o de fotos por cada segundo de animación. ¿Ya? Y en este caso es lógico pensar en que va a ser uno entre dt. ¿Ya? Dt es el tiempo, ¿ya? No lo hemos puesto, voy a copiar aquí. Dt sería, ¿ya?, el paso de tiempo del acelerograma, que no sé si se acuerdan, pero para este caso era 0.005. ¿Ya? Entonces el número de marcos por segundo, ¿ya?, el FPS, va a ser uno sobre eso. ¿Ya? Y eso es como 200 marcos por segundo. ¿Ya? Entonces vamos a tener en cada segundo 200 animaciones. Es mucho, ni siquiera nuestro ojo va a poder ver eso. Entonces de acá a un rato lo reducimos. ¿Ya? Pero eso sería lo ideal para no perder calidad. ¿Ya? Pero nos va a demorar mucho tiempo. Por ahí lo dejo, en un momento lo cambiamos. ¿Ya? Entonces nos quedaba definir los parámetros de la función animación. Si se acuerdan, el primero era la figura, ¿ya?, que se llama figura, así yo la estoy llamando en esta variable, ¿no? Figura. Luego el parámetro que se llama, ya, no estoy seguro el nombre, pero yo le voy a pasar la variable animation, la función animate, mejor dicho, ¿verdad? Porque aquí me pide la función que va a actualizar las fotos. Creo que aquí se llama func. Ah, este debe ser, sí, func. Ya. Luego necesitamos el número de frames que va a tener nuestra animación. Por ejemplo, yo solo quiero 100. ¿Ya? Luego había un parámetro fargs, el número de argumentos, era una tupla, ¿ya? Y esta tupla tenía argumentos si es que le queríamos pasar a la función algunos argumentos. Resulta que sí quiero pasarle algunos argumentos. Por ejemplo, la variable tiempo, la variable desplazamiento, la variable fuerza y la variable desplazamiento del suelo. ¿Ya? Y esas de ahí son cuatro. Las agrego a la derecha de este i. ¿Ya? Entonces, este i siempre tiene que estar. Y aquí hay cuatro parámetros que le paso a esa función. ¿Ya? ¿Qué más? Había una variable que se llamaba intervalo, ya que era el cuánto se distancian temporalmente las fotografías. Y una función que era repetir, le daba falso, ya, porque al final íbamos a guardar la animación, ¿no? Y no mostrarla en Python. Entonces, no se va a repetir. Ya, eso es. Vayamos a definir la función animate, que al final es lo más trabajoso. Dentro, si se acuerdan, tenemos que limpiar siempre los ejes. Ya, yo le estoy pasando la figura, ya conoce la figura esta función, y limpio los ejes, ya, de cada marco. Entonces voy a limpiar el eje, el axis B, el axis A, el axis C y el axis D. Los limpiamos. Y realmente el D, lo que quiero hacer es apagar sus ejes X, Y. ¿Qué más? Aquí al inicio vamos a escribir vamos a mostrar en pantalla, ¿ya?, en qué frame se encuentra el proceso. Es importante ya para saber cómo va nuestro progreso. Entonces yo quiero imprimir I, así, quiero imprimir I. Ya lo hemos hecho, ¿no? Pero como vamos a tener muchos, entonces hagamos algo más interesante. Cada vez que I tenga una división entera con 10 con resto cero, o sea, cada 10 frames, imprimo ahí sí I.
¿Ya? Y muestra en pantalla algo más interesante. Que este valor, bueno, no importa el nombre, y sea i, de la longitud de marcos de fotos totales, ya que están en la variable tiempo. ¿Ya? Es más, aquí adentro yo le puedo llamar de otro nombre, ¿no? Ese tiempo t, desplazamiento u, fuerza F, desplazamiento del acelerograma UG del suelo, ¿verdad? Para que sea más fácil escribir. Ya, entonces tengo tantos elementos, el vector tiempo, como marcos o frames de la animación. ¿Ya? Y los voy a imprimir cada 10. Ya. Entonces aquí hay que definir la animación, pero ya lo tenemos definida desde aquí. Ya, completamente desde aquí yo voy a cortar, es más, voy a cortar este código. Ya, y lo voy a pegar acá abajo. Ya, perdí la indentación, hay que recuperar esa indentación hasta acá. ¿Verdad? Y aquí arriba nos quedamos eh, con una figura que ahí está en blanco. Ya, y borro este i de aquí, ¿no? Porque ese i va a ir cambiando automáticamente cada vez que se ejecute esta función. Y aunque no crean, ya está. Ya, yo voy a ejecutar ahora, solo para ver cómo le va. Ya, fíjense que toma un tiempo ya, el ejecutar hasta ahora 20 frames. No, ya va 30, ya va 40. Imagínense si quisiéramos ejecutar los 35.000. Nos vamos a demorar toda una vida. Pero veamos cómo nos va con los primeros 100. Ya casi termina. Por aquí debería de aparecerme, ¿no? Mi animación. A ver, falta 20, 90, 100. Ahí apareció. Acá está. Acá está. Bueno, una imagen estática. Voy a abrirlo. Fíjense que apenas llega a medio segundo de los 170 segundos. Ya, no veo nada. Entonces, algo que se suele hacer cuando queremos perder resolución, pero que no nos afecta, es lo siguiente. ¿Ya? Hay más formas, claro. Cada uno podría ver la suya. Yo les cuento una. ¿Ya? Aquí al inicio hacemos algo. Como internamente Python, cuando llame a esta función, va a ir actualizando en +1 a esta variable. Yo directamente digo que va a ser la variable que ahí se crea, pero por 20, por ejemplo. ¿Ya? O digamos por 100. No, está bien por 20. ¿Ya? Por 20. Como ahí hemos agregado que ya nos vamos a ir tomando cada 20 marcos, ¿no? Y no cada uno. Entonces aquí los FPS podemos multiplicar por 20, ¿ya? Para que la escala temporal visual sea sin pérdida. Entonces fíjense, como aquí y está yendo desde 0, 20, 40, ¿sí? Como es más de 10 me muestra todos. Ya, aquí debería llegar hasta 100 por 20, hasta 2000. Entonces va a ser conveniente que aquí me muestre, por ejemplo, cada vez que haga que llegue a 100 marcos. Ya, entonces lo cambio por aquí para la última corrida que va a ser la siguiente. Ahora sí, está un poco más rápido. Fíjense que esta escala temporal refleja
la realidad. Ya, es más, lo podemos ir contando, ¿no? Y, y es un segundo de la realidad. Y llegas a 10 segundos. De todas formas, es muy corto para el registro que estamos usando. Ya nuestro péndulo ni se movió. Bueno, nos tendremos que animar más. Ya, le voy a dar solo para probar 100. Ya, aquí que me plotee en pantalla cada vez que llegue a 1000 marcos. Ya. Y como le he dado cada 100, aquí el FPS 100. Lo dejamos en 200 marcos para que demore el doble de tiempo y nos muestre más. Ya, entonces nuestra animación va a tener 200 fotografías. Esas fotografías están saltando en pasos de 100 respecto a la resolución de nuestros vectores. ¿Ya? Y me muestra en pantalla cada 1000 de ellos. ¿Ya? Entonces aquí debería tener 200%, ¿ya? Hasta 20.000. Lleva la mitad. ¿Ya? Y realmente con eso vamos a concluir. ¿Ya? Mientras tanto les digo, la diferencia que yo hice aquí es que he especificado una fuerza. ¿Ya? Es el negativo de la aceleración multiplicado por una masa. Y esa fuerza yo realmente la he creado, ¿ya? De una forma simple, con un valor constante en cierto tiempo y cero en cierto otro tiempo. Nada más, esa es la única diferencia respecto a lo que estamos haciendo ahora. Entonces aquí se ve bien simple, ¿no? Como crece la fuerza a 1 y nuestro péndulo se va en la dirección de la fuerza. ¿Ya? Y va oscilando alrededor de esa posición de equilibrio. Luego la fuerza llega a 0 y el péndulo, como es dinámico, vuelve a oscilar alrededor de su nueva posición de equilibrio. ¿Ya? Y aquí el periodo eh, y el tiempo de la animación también están en escala temporal real. ¿Ya, ya terminó? Sí, ya terminó. Ahora la animación. Aquí, bueno, habría que calibrar bien esto de aquí. Pero fíjense que ya se ve más movimiento. Ya ven cómo el péndulo comienza a moverse tanto arriba como abajo. Ya, y si desean, nos podemos quedar desde que termine estos 400 para ver el video completo. Ya va a demorar un par de minutos. Si tienen alguna consulta, me avisan. Y termina esto, vemos la animación y terminamos. Ya va la mitad. Realmente vamos a ver toda la historia de aceleración. Ya el parámetro que aquí le pusimos, creo que es un poquito excesivo. Ya tenemos que llegar a 35.000, ya vamos en 25.000, 26.000, 27, 28, 29, 32.000, 33.000. Ya va a terminar. Voy aquí a la animación. En unos segundos se comienza a actualizar. Ahí está actualizando.
Demora un rato, ¿no? Porque es un archivo largo. Y ahora sí. Fíjense cómo el péndulo comienza a oscilar en la parte superior de forma más o menos rápida. Y en la parte inferior, el suelo también se mueve, pero más lentamente. Ya, pues, si desean, ahí podrían ponerle un factor de escala de 2 o de 3 acá, ¿no? Para que se exageren un poco los movimientos. Pero en cualquier caso está interesante. Me voy a guardar y con esto hemos terminado ese taller número 2. Me comentan si hay una consulta. Yo estoy unos segundos más y me avisan. Mientras tanto, dejo de grabar. Ya, entonces, eso es todo. Nos vemos la siguiente clase. Voy a dejar de grabar aquí.